ellos bien saben que después de que ellos ganaron en el 2021 las elecciones, lo primero que se hizo fue que recibieron las instrucciones de parte de Carolina Recinos, que ella iba a ser la encargada de poner a todos los jefes UASI de cada alcaldía, de todo El Salvador, de las 200 y algo que se habían ganado. Y ella puso a cada representante UASI, cada jefe UASI en las alcaldías. Después vino Neto Sanabria y junto con Carolina Recino empezaron a promover algunos proyectos. Algunos de ellos ya van a ir saliendo a la luz, pero puede la gente ver, por ejemplo, los proyectos de luminarias que se ejecutaron en la alcaldía de Soyapango y en los cuales pues Neto Sanabria y Carolina Recinos eran los que promovían activamente en las alcaldías estos proyectos. Lo mismo han hecho los Bukele, por eso tienen a Neto Sanabria ahí. Entonces, el incremento del dinero de ellos se debe a que copiaron y pegaron el sistema que Tony Saca hizo junto con Neto Sanabria para poder tener un control total de lo que se hace y de la información que se maneja en el gobierno en cuanto a proyectos, etcétera, etcétera. Y de ahí también surge el problema de Alejandro Mason, de por qué Alejandro Mason se llevaba mal con Neto Sanabria, y era obvio, pues, o sea, Alejandro Mason siempre quiso encargarse de la inteligencia del Estado, recolectar información, y de repente ve que Neto Sanabria, que era alguien que venía de Tony Saca, que es conocido corrupto, se le otorga contratar a 300 personas y está recolectando información. Imagínate vos cómo se sintió el Chele. Entonces, todo esto ha sido una espiral y la conclusión son esas fincas. Nayib Bukele tiene la misma autoridad que tiene Nayib Bukele en el gobierno. Y te aseguro que nadie en el partido es capaz de contradecir estas palabras que te estoy diciendo. Nadie, absolutamente nadie, porque todos saben que Karim tiene la misma autoridad que Nayib. Ahora, ¿cómo lograron acumular esta cantidad de Pero dinero? espera, antes de eso, quiero preguntarte un poquito más. Cuando Karim Bukele, digamos, estaba con diputados o con autoridades del partido, o sea, la gente le tenía bastante respeto o hasta le tenían miedo, Oh, temor. miedo, miedo, miedo. Y es que él tampoco se reúne, o sea, él es como Nayib 2.0. Fíjate, para que la gente entienda que esto es igual que o peor, la corrupción, el tema de la corrupción es peor que las pandillas, porque genera mucha pérdida al país, porque todos estos millones que tendrían que estar destinados a proyectos de inversión social se van al bolsillo de los Bukele y terminan comprando fincas o edificios en el centro histórico. Decime tú cómo es posible que Biden, siendo el presidente de Estados Unidos, haya aumentado su patrimonio solo en $2 millones y los Bukele, que son presidente de El Salvador, lo hayan aumentado en $7.5 millones. No existe otra mayor explicación que sea la corrupción. Si el presidente de Estados Unidos, hombre, que es Estados Unidos, que gana más, que tiene mayor capacidad económica, mayor capacidad de hacer negocios, y aún así, él solo lo ha aumentado en $2 millones. Y entonces, ¿cómo es posible que los Bukele lo hayan aumentado $7.5 millones hasta llegar a casi los $10 millones, su capital? Como te decía, Ujú. ¿a qué le han aumentado en el presupuesto del año 2025? Le han aumentado al ejército y a presidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a seguir viajando en aviones privados, jet de lujo, vea, como lo hacen ahí Bukele. Ya se compraron su helicóptero de 6 millones, que por cierto, 6 millones es lo que le han quitado al Hospital Rosales. O sea, en vez de haberle comprado el helicóptero al presidente, bien le hubiéramos pagado ese dinero al Hospital Rosales para que tuviera, para seguirse manteniendo para el año 2025. Pero le han aumentado al ejército y a presidencia, es decir, que ellos van a seguir con la publicidad intensiva y fortaleciendo al ejército, porque les conviene mantener un ejército fuerte, porque si el soldado y el policía está bien pagado, que son las instituciones del orden público, pues no se les van a rebelar. Si ellos tienen los equipos cuidados y bien pagados y tiene todo, pues no se van a rebelar. Y en dos ocasiones, pues a dejarlo a él iba cuando nos pararon y nos bajaron. Y la primera, pues, enfrente a un cementerio, el cementerio Comasagua, que queda en la entrada de la carretera Comasagua.
ahí nos pararon y me amenazaron un cabo y me dijo, aquí mismo te podemos matar, ¿no? Entonces yo le dije, espérate un momento, que primero tú no tienes ni la autoridad de detenerme, me querían quitar el teléfono, luché porque obviamente no pueden quitarte el teléfono porque ellos no tienen la autoridad de detener. Es una situación que al final del amor al odio hay solo un paso. Entonces hay que tener, y ellos tienen que tener ahora mucho cuidado, porque la gente los quiere en este momento, pero así como los quiere, los van a llegar a odiar mucho. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, el show de Nayib Bukele. Ya llegó por quien lloraban, y no solamente lo digo por mí, sino también por el amigo Wilfredo, que hoy hemos hecho el dúo dinámico una vez más. Bienvenido, Will, ¿cómo has estado? Hola, muchas gracias, Marcelo, gusto verte. Bueno, los que lloran son los políticos, ¿no? Los que tienen corrupción tapada y sus grandes tamales, porque saben que ahorita pues se los vamos a destapar y les tiemblan las patitas, ¿verdad? Exacto. Mira, para agarrar el toro por los cuernos, fíjate que las personas en El Salvador, a los que son vulnerablemente mentales, empezaron a acuñarles una idea. Como ya sabemos cómo funciona el esquema de lavado de cerebro, que comienzan los troles con una idea y después esa idea le hablan tanto en Twitter, en Facebook, que las personas empiezan a decir, pues estos tienen razón y comienzan a defender la idea que era de los troles que viene de casa presidencial. Empezaron a chispear la corrupción del gobierno de Bukele, sobre todo en periódicos, como los estamos viendo a continuación en España, en Europa, referente a las fincas, los cuales Bukele logra comprar siendo el presidente. Entonces comenzó una defensoría de cómo justificar eso, cómo justificar. Empezaron los troles pagados por el gobierno como youtubers empezando a decir, es que él siempre ha sido millonario, ellos siempre han sido magnates, como diciendo que ellos siempre han podido comprarlos, pero antes no lo hacían porque no querían. Pero hoy que están en el gobierno, hoy sí quieren comprarlo y hoy sí lo hacen. Y aún así han tenido el descaro de salir y de decir, bueno, esto es mío, etcétera, ¿no? Como lo hizo Karim Bukele, el hermano del presidente. Exacto. Esa parte, el blindaje que quieren hacer vendiendo la idea que ellos siempre han tenido, y por ejemplo, en estas fotos que ustedes ven, ahí vemos a Nayib viajando en clase económica, comiendo en la calle. Las ropas que usted está viendo que usa Nayib no era de un empresario millonario, hasta te ves más elegante vos. Gracias, bueno, iba a decir que son como las tuyas y las mías, las ropas que él usaba, pero bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Y ya eran millonarios y ¿por qué no usaban ropa de marca? Esas son las cosas, pero llegan al poder y todo los transforma por completo. ¿Cuánto gana un presidente, Wilfredo? $5,000. Fíjate. Establecido por la Constitución, que cualquier persona puede googlearlo. O Exacto. sea, Con $5,000, Bukele no se pudiera vestir así. No, correcto. no pudiera hacer viajes privados que él hace para ir a buscar negocios, como lo vimos con Elon Musk. Porque con Elon Musk, él no fue a promover el país, él fue a promover su café. Bueno, todavía nos quedamos pendientes del segundo live, pues, o sea, a ver hasta cuándo va a salir, ¿verdad? Que dijeron que iba a ser transmitido en vivo y que no sé qué, etcétera, etcétera. Pero después se demostró que Elon Musk estaba haciendo política, o sea, estaba haciendo diplomacia, se reunió con el presidente de África, se reunió con un montón de presidentes, no solo con Nayib. Exacto. Y una de las cosas con Milley y Nayib, no sé si te diste cuenta, que a Milley le regaló una Cybertruck, pero a Nayib le regaló una Coca-Cola. No sé si lo viste. Ahí lo pudiste ver. O sea, cosa muy rara, ¿verdad? Me lleva una coca y al otro le da una Es Cybertruck. que mira, el tema de Argentina, recordad que tienen muchos
perdón, me estaban llamando, tienen muchos depósitos de elementos esenciales para la fabricación de baterías. Entonces, obviamente a Elon Musk le interesa extremadamente, pues, congraciarse con Milei, pues, porque son de las mismas baterías con las que él fabrica los coches Tesla. Exacto. En cambio, ¿qué va a recibir de El Salvador? El café de Nayib. No, no, no se puede. Además, el café de Nayib, Pupusas el café de y una Nayib, salvadoreña bonita, pues, o sea, de ahí para allá. es más, pero si toma el café de Nayib, sabes que cuando se toman el café de Nayib, les da este efecto. O sea, Por eso se tuvieron que ir. ¡Ay, no! ese es el ¡Ay, no, efecto que que no le tengas da, que que se le pedirle a mueva fin la de semana! canoa. Pero Will, ¿cuál es tu Dime. análisis de esto? Castro decía en un video, decía, si usted ve que aparece con fincas, con casas que antes no tenía, o es mago o es ladrón. Ahora yo te pregunto a ti, tú que estuviste en la médula espinal del Centro de Nuevas Ideas junto con la familia de Nayib, ¿a qué crees que se debe el incremento de capital que el gobierno que la familia de Nayib tiene justamente cuando llega al gobierno? ¿A qué crees que se debe? Es corrupción y corrupción generalizada en todos los aspectos del gobierno. Ellos han creado un sistema de control en cada ministerio y en cada alcaldía. Los alcaldes que están viendo este programa no me van a dejar mentir. Ellos bien saben que después de que ellos ganaron en el 2021 las elecciones, lo primero que se hizo fue que recibieron las instrucciones de parte de Carolina Recinos, que ella iba a ser la encargada de poner a todos los jefes UASI de cada alcaldía, de todo El Salvador, de las 200 y algo que se habían ganado. Y ella puso a cada representante UASI, cada jefe UASI en las alcaldías. Después vino Neto Sanabria y junto con Carolina Resino empezaron a promover algunos proyectos. Algunos de ellos ya van a ir saliendo a la luz, pero puede la gente ver, por ejemplo, los proyectos de luminarias que se ejecutaron en la alcaldía de Soyapango y en los cuales pues Neto Sanabria y Carolina Resinos eran los que promovían activamente en las alcaldías estos proyectos. Entonces, cada proyecto obviamente que ellos ejecutaban, cada cosa que se hacía en las alcaldías, como ellos tenían la información por medio de la UASI, los Bukele también sacaban su tajada, porque obviamente ellos le habían concedido el poder a Carolina Resinos y la protegen para que ella pueda estar haciendo esas cosas. Eso es en el tema de las alcaldías y vos vas a ver que ningún alcalde va a negar esto porque sabe que así es. El tema del gobierno, ellos también han creado un sistema de control. Te comento, por ejemplo, ¿cuántos empleados tenía Neto Sanabria hace un tiempo en presidencia? Tenía al menos 300 empleados. ¿Te recordás que se habló de que tenía como mínimo 300 empleados? Y tú dime, ¿para qué va a necesitar la Secretaría de Prensa 300 empleados? O sea, cuando es la Secretaría de Prensa, ¿no? Entonces lo que ellos hacían eran que tenían jovencitas, literal, parecían edecanes, recuerdo, y llegaron al Ministerio de Gobernación, ¿no? Y tocaron la puerta y, no, es que queremos saber qué proyectos tienen, ¿verdad? Para así darle mejor realce con prensa, etcétera, etcétera. Y lo que hacían era que llegaban a cada ministerio y monitoreaban los proyectos que se hacían, las compras, etcétera, etcétera. Cualquier información que podían extraer. Y esa información se la hacían llegar o fluía hacia Neto Sanabria y él por su parte ya se los pasaba a los Bukele. En el tiempo de Tony Saca, y esto es sabido por todos, Neto Sanabria era el que llegaba y le cobraba el 10% a los empresarios de cada proyecto que ellos ejecutaban con el gobierno. Lo mismo han hecho los Bukele, por eso tienen a Neto Sanabria ahí. Entonces, el incremento del dinero de ellos se debe a que copiaron y pegaron el sistema que Tony Saca hizo junto con Neto Sanabria para poder tener un control total de lo que se hace y de la información que se maneja en el gobierno en cuanto a proyectos, etcétera, etcétera. Y de ahí también surge el problema de Alejandro Mason, de por qué Alejandro Mason se llevaba mal con Neto Sanabria
Y era obvio, pues, o sea, Alejandro Mason siempre quiso encargarse de la inteligencia del Estado, recolectar información, y de repente ve que Neto Sanabria, que era alguien que venía de Tony Saca, que es conocido corrupto, se le otorga contratar a 300 personas y está recolectando información. Imagínate vos cómo se sintió el Chele. Entonces, todo esto ha sido una espiral y la conclusión son esas fincas que es lo que sabemos hasta ahora, los 9.8 millones. Faltan más cosas que van a ir saliendo, como apartamentos en Miami que ellos han ido comprando, etcétera, etcétera. Pero eso poco a poco va a ir saliendo a la luz y para que la gente pues poco a poco se vaya quitando la venda de los ojos. Ahora también las alcaldías se han convertido en la mina de oro del gobierno, porque ahora antes, fíjate que las alcaldías otorgaban permisos de construcción. Hoy van a crear un mecanismo para que las alcaldías no otorguen permisos y todo sea concentrado por Bukele, que sea Bukele el que da los permisos, ya no las alcaldías. Todos los permisos de construcción los va a dar Bukele. Fíjate, no se van a meter las alcaldías ni nada. Siguen concentrando todo el poder económico en el gobierno. Básicamente, los alcaldes van a ser irrelevantes porque hoy todo va a estar concentrado en el gobierno, en manos de Bukele. Ahora, esto ha salido a la luz referente a las fincas. Cuando Nayib entra al gobierno, entra con 2.5 millones de dólares y en menos de 2 años, fíjate, yo le digo esto a las personas. Nayib, cuando entra al gobierno, tenía 38 años, más o menos. Cuando Nayib entra al gobierno, 38 años, en toda su vida, junto con la posible herencia que le da el papá, había tenido él 2.5 millones de dólares de toda su vida, más lo que le dio su papá. ¿Y cómo era posible que él, siendo presidente, logre ganar 7 millones de dólares su familia para poder comprar fincas por 9 millones de dólares? Es decir, que Nayib hubiese necesitado unas 2, 3, unas 4 vidas de 37 años para poder alcanzar 9 millones de dólares. Fíjate, ¿cómo pudo haber hecho el presidente Bukele para poder tener ese despegue económico que todas las familias quisieran? ¿Cuál habrá sido el mecanismo de haber alcanzado esto? Y no solamente él, curiosamente, nos vamos al edificio que recientemente publicó una entrevista propositiva, que son de esas que no agarran el dinero del gobierno porque los cuestionan. Salió un edificio de 1.3 millones de dólares, creo que ya lo sabes, y que curiosamente, según dice él, que él esperó a que el centro estuviera chévere, que los cables estuvieran, que todo estuviera arreglado para él invertir. En este caso, te pregunto, Karim Bukele, ¿qué clase de poder tiene en el gobierno de Nayib? ¿Tiene el poder o no tiene ningún poder, ni voz ni voto, y es Nayib el centro de mando de todo? ¿Quién es Karim Bukele? Mira, Karim Bukele no solo es el segundo al mando del gobierno, es como que fuera Nayib Bukele. O sea, la imagen no la tiene de Nayib, pues, porque es Nayib, obviamente no le puedes poner una máscara, pero Karim Bukele es como que fuera Nayib Bukele el propio, pues, o sea, él tiene la autoridad de poder llegar a la asamblea, de poder llegar al gobierno y de poner orden donde él quiera, y nadie le puede decir, no, o sea, no te voy a hacer caso porque no eres el presidente. Eso no, Karim Bukele tiene la misma autoridad que tiene Nayib Bukele en el gobierno. Y te aseguro que nadie en el partido es capaz de contradecir estas palabras que te estoy diciendo. Nadie, absolutamente nadie, porque todos saben que Karim tiene la misma autoridad que Nayib. Ahora, ¿cómo lograron acumular esta cantidad de Pero dinero? espera, antes de eso, quiero preguntarte un poquito más. Cuando Karim Bukele, digamos, estaba con diputados o con autoridades del partido, o sea, la gente le tenía bastante respeto o hasta le tenían miedo, Oh, temor. miedo, miedo, miedo. Y es que él tampoco se reúne, o sea, él es como Nayib 2.0. Él no se reúne con diputados, o sea, para eso tienen a Javier Sabla, para eso tienen a Ernesto Castro, a Cristian Guevara, o sea, ¿me entiendes? Pero Karim no se reúne. O sea, Karim es como Nayib, él da órdenes y hace otras cosas, pues hace sus negocios.
pero sí, la gente le tiene miedo, pues, o sea, Ok, así es como es la personalidad, vos que lo viste ahí. claro, sí, al final lo que ellos han hecho es todo este sistema de corrupción. Tú me preguntabas, ¿cómo han logrado acumular este dinero? Y lo han hecho de esa manera, porque han creado un sistema en el cual hay personas como Carolina Rosinos, Neto Sanabria, que son los que les ayudan a recolectar todo este dinero de cada ministerio, de cada alcaldía, cada institución y dirección del gobierno. Si tú quieres hacer negocios con ellos, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Uno puedes pedirle a un diputado que te presente con Javier Sabla y Javier Sabla pues te va a escuchar, te van a introducir al diputado, van a ver si cooperas, puedes ir donde Carolina Resinos, puedes ir donde Neto Sanabria, puedes ir donde algún ministro, pero todos tienen que darle su tajada al partido y a los Bukele. Entonces, al final, ellos tienen este mecanismo que es como una telaraña del cual se está nutriendo de todos lados, de cada institución del gobierno, y porque también, si es que no les pasan su tajada, lo llegan a saber por las mismas cosas que te he contado, por la misma red que ha montado Neto Sanabria, que tienen ojos y oídos en todos lugares, pues, y se pueden enterar de las cosas que están pasando en el gobierno, aunque ellos no estén ahí. Y así es como ellos han logrado acumular todo este dinero. Fíjate, para que la gente entienda que esto es igual que o peor. La corrupción, el tema de la corrupción es peor que las pandillas, porque genera mucha pérdida al país, porque todos estos millones que tendrían que estar destinados a proyectos de inversión social se van al bolsillo de los Bukele y terminan comprando fincas o edificios en el centro histórico. Un gran ejemplo, el presidente Biden en Estados Unidos en el mismo periodo presidencial, porque Biden ha estado en el mismo periodo que Nayib Bukele durante los mismos años, cuando Biden entró de presidente declaró como patrimonio 8 millones. Ahora ha declarado 10 millones. Decime tú cómo es posible que Biden, siendo el presidente de Estados Unidos, haya aumentado su patrimonio solo en 2 millones de dólares y los Bukele, que son presidente de El Salvador, lo hayan aumentado en 7.5 millones de dólares. No existe otra mayor explicación que sea la corrupción. Si el presidente de Estados Unidos, hombre, que es Estados Unidos, que gana más, que tiene mayor capacidad económica, mayor capacidad de hacer negocios, y aún así, él solo lo ha aumentado en 2 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo es posible que los Bukele lo hayan aumentado 7.5 millones de dólares hasta llegar a casi los 10 millones de dólares su capital? O sea, no hay otra explicación más que sea que esta red que ellos han montado es la que los ha nutrido por tantos años con dinero corrupto. Lo están sacando del país, se lo llevan en maletas a Miami, han comprado apartamentos en Miami, no solo han invertido en El Salvador, sino que tienen también en otras partes del mundo, ¿no? Porque se están preparando. En caso de que al final, pues las cosas les vayan mal en El Salvador, pues se salen, pues, o sea, al final ellos van a tener su finca ahí y no necesitan estar ahí para estarla administrando. Y ahora se sienten tan confiados en el poder porque la gente los quiere por el hecho que han pacificado el país, que hay menos delincuencia, que creen que esto les va a durar para siempre. Ok. Otra pregunta que tengo referente a esto. ¿Cómo crees que va a terminar Bukele? Mira, Cristiani, de igual manera, la gente lo recordaba porque es el que llevó la paz. Firmó los acuerdos de paz y en el lapso de Cristiani se vivía relativamente en paz. No existían las maras en aquel entonces, algunos que otro malacate, pero la gente tenía esa idea de él. Él terminó con bancos, terminó con empresa, droguería, o sea, salió más rico o rico o millonario como un Hasta magnate, con un un banco. todopoderoso, un capo de la economía en El Salvador. Pero ya sabemos cómo terminó, que ahí terminó huyendo. Se llevó esos millones, pero terminó huyendo de El Salvador. Vemos el caso también de Paco Flores, terminó en la cárcel. Tony Saca, la misma labia de ellos son de dinero, ellos no necesitan robar y ya vemos cómo ha terminado y ahí está en la cárcel. ¿Cómo crees que va a terminar en este caso Bukele cuando se demuestre o explote la papa y nos demos cuenta que él es un ladrón como los demás?
¿Cómo crees que podría terminar Nayib? ¿O crees que su única salida es mantenerse perpetuamente en el gobierno como Nicolás Maduro? ¿Cuál crees escenario que es? Bien sencillo. Veamos el presupuesto del año 2025. ¿Dónde han puesto ellos el dinero? Porque donde tú pones la gasolina, al carro que tú le pones la gasolina es en el carro que tú quieres subirte e ir a algún lugar. Entonces, donde tú pongas el dinero en el gobierno es lo que tú quieres que sea tu representante mayor de política pública. Entonces, ellos se lo han puesto al ejército. Como te decía, Ujú. ¿a qué le han aumentado en el presupuesto del año 2025? Le han aumentado al ejército y a presidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a seguir viajando en aviones privados, jet de lujo, vea, como lo hacen ahí Bukele. Ya se compraron su helicóptero de 6 millones, que por cierto, 6 millones es lo que le han quitado al Hospital Rosales. O sea, en vez de haberle comprado el helicóptero al presidente, bien le hubiéramos pagado ese dinero al Hospital Rosales para que tuviera, para seguirse manteniendo para el año 2025. Pero le han aumentado al ejército y a presidencia, es decir, que ellos van a seguir con la publicidad intensiva y fortaleciendo al ejército. ¿Por qué les conviene mantener un ejército fuerte? Porque si el soldado y el policía está bien pagado, que son las instituciones del orden público, pues no se les van a rebelar. Si ellos tienen los equipos cuidados y bien pagados y tiene todo, pues no se van a rebelar. Pero el momento que él descuida al ejército, ahí entra un problema. Nicaragua, Venezuela, son ejemplos de eso, en lo que ellos han invertido muchísimo dinero sobre todos los proyectos sociales y sobre todo lo demás ha sido el ejército. Entonces es bien difícil decirte de que la situación de Nayib va a terminar bien cuando la historia nos demuestra que no es así. Ponete a pensar en lo siguiente. Cristiani, si es cierto, fue un corrupto, terminó con bancos, etcétera, etcétera, pero él no tuvo que cambiar la ley para reelegirse. Él no tuvo que violar la ley. Él no tuvo que violar los órganos del Estado, tomarse la asamblea, entrar con los militares, cambiar la Corte Suprema de Justicia. Él no tuvo que hacer eso, pero Bukele sí. Entonces el hecho de que cuando Bukele deje el poder, van a haber muchos crímenes tanto de lesa humanidad cometidos en el régimen de excepción, violaciones a la Constitución, claras violaciones a la Constitución, que mucha gente va a querer juzgarlo. Y mucha gente que pues es abogado, que tiene y que sabe de leyes y que sabe que son delitos que proceden. Entonces el futuro pues para ellos, por eso es que ellos están invirtiendo en el ejército, están invirtiendo en propiedades, porque saben que el futuro no es que sea tan bonito si ellos no saben controlar el poder en El Salvador. Ok, entonces ¿crees tú que el gobierno de Bukele está invirtiendo en el ejército para armar al ejército e intimidar a la población? Porque hoy, como podemos ver, Will, ya no hay pandillas en los cuales podamos decir, necesitamos armamento. Tampoco por el momento no hay carteles, al menos que el gobierno se empiece a inventar que hay carteles y que le ponen allí, te vamos a hacer tal cosa en una pancarta. Soros ha puesto su cartel, ¿verdad? Que todos empiezan a inventarse que hay un cartel y amenazas para justificar armamento. No hay balaceras. Supuestamente somos el país más seguro. Balas no se han gastado para andar ametrallando a delincuentes. Entonces, ¿para qué se está armando el ejército de El Salvador? Si no hay un enemigo claro, no tenemos amenazas de Honduras, ni de Guatemala, ni de Nicaragua de una posible invasión. No tenemos conflictos con ningún otro país que nos amenace. Entonces, ¿están armando al gobierno para pelear contra fantasmas o para empezar a trabajar ya la idea de que si en un momento la gente se cansa de la familia Bukele y quiere sacudírselo, entrará la intimidación con el ejército y apaciguarla o para qué crees que sea? Miren, es como tú dices, tú lo has resumido de una buena manera. Recordad que el ejército tienen armas, o sea, legalmente tienen armas de fuego y todo tipo, armas de guerra, y están entrenados y organizados. Entonces, si hay una fuerza que pueda atentar contra el presidente, es el ejército y la policía. Por eso es que la inversión mayor ha sido el Ministerio de Defensa.
porque obviamente los dictadores siempre invierten en el ejército porque son los que tienen que mantener contentos para que no se le rebelen. Porque acordate que el ejército y el soldado también tiene su familia, también tiene que ir a los hospitales públicos y nacionales. Él también sufre la deficiencia de doctores y la deficiencia de maestros, pero tal vez recibe un buen sueldo o está bien tratado en su cuartel. Entonces, eso disminuye el descontento. También es algo preventivo, porque no es que necesariamente él o ellos vayan a utilizar el ejército en este momento de manera represiva, aunque el 19 de octubre viene la primera marcha blanca, vamos a ver cómo, si la reprimen, vamos a ver si los dejan marchar, vamos a ver qué medidas va a tomar el gobierno, ¿no? Pero poco a poco y paulatinamente ellos van a ir imponiendo más y más la autoridad con el ejército, porque para eso los están preparando. Por algo estás, como tú dices, fortaleciendo el ejército, por algo le estás dando dinero, para que se fortalezca, para utilizarlo después y para que la gente sepa, puchica, no hombre, es que ahora tenemos un ejército fuerte, tenemos una policía miedo y que tenga cierto miedo en contra de las autoridades, pues, o sea, siempre es algo mental. No es que necesariamente vayan a mandar a alguien a pegarle, pero si sabes que el policía o el ejército andan por todos lados, pues ya tenés mucho más cuidado, pues. Claro, porque es bien curioso cómo tiene Bukele una involución en cuanto a su publicidad. Antes Bukele aparecía con imágenes rodeado de niños, rodeado de señoras, pero ahora en sus últimas intervenciones aparece rodeado del ejército. Él en el centro del ejército, al estilo como de Hitler, cuando se ponía ahí en Berlín, Hitler, él y todo el ejército ahí. Bukele replica esas imágenes, ya no replica las imágenes de él con ancianas, de él con niños, de él con el pueblo. Hoy ha sustituido eso de él con el ejército, como una forma de intimidación mental, como lo decís, para ganarle quizás a los salvadoreños la voluntad de que, oigan, si se manifiestan, podemos disparar contra todos ustedes sin te ningún problema. aplico, te aplico el régimen de excepción. O sea, el régimen de excepción, no hay salvadoreño en el país que, pues que no sepa que el régimen de excepción puede ser mal utilizado. O sea, el que diga que no, que todo es un milagro, es porque de verdad está bien lavado del cerebro. O sea, hay muchos casos y bien documentados de capturas pues injustificadas totalmente. Yo personalmente fui amenazado en 2 ocasiones por los soldados que me iban a matar. O sea, imagínate, hasta que me identifiqué quién era, ¿no? O sea, entonces ya ahí retrocedieron, pero si a mí me hicieron eso, o sea, ¿qué no es lo que le van a hacer al ¿Cómo, joven de ¿Cómo fue cualquier esa lado? amenaza en el régimen de excepción que te hicieron? No, me pararon en 2 ocasiones, un día viernes y un día sábado en la noche sobre carretera con Mazagua. Yo tenía una pupusería en la Escalón e iba a dejar a uno de los empleados que tenía, pues. Y él siempre me decía, el empleado, mira, me decía, es que no golpean, me decía, me bajan del bus y lo golpeaban, porque, pues sí, él se vestía como todo joven de Cantón o de Soyapango, porque es para lo que te alcanza el dinero, o sea, o a veces la ropa te la regalan, entonces, y ya por cómo se vestía, lo bajaban y lo golpeaban. Yo le había dado una nota donde decía que trabajaba en la Escalón y que con mi número de teléfono para que cualquier cosa, ¿no? Pero igual lo golpeaban. Y en 2 ocasiones, pues, a dejarlo a él iba cuando nos pararon y nos bajaron. Y la primera, pues, enfrente a un cementerio, el cementerio Comasagua, que queda en la entrada de la carretera Comasagua. Ahí nos pararon y me amenazaron un cabo y me dijo, aquí mismo te podemos matar, ¿no? Entonces yo le dije, espérate un momento, que primero tú no tienes ni la autoridad de detenerme. Me querían quitar el teléfono, luché porque obviamente no pueden quitarte el teléfono porque ellos no tienen la autoridad de detener. Pero el punto es de que imagínate que a mí, una persona que sabe un poco de las leyes, que ha estado en política, intenten hacer eso y que pude defenderme, ¿qué no es lo que le van a hacer a todo aquel joven que le intimida la autoridad? Mucho más ahora, perdón, que la autoridad va a estar bien financiada, el ejército va a estar bien entrenado y que van a estar altivos, pues entonces, ¿qué es lo que no van a poder ser capaces ellos de hacer? Al final, hay que ser
bien evidentes. Ellos han puesto el dinero del presupuesto 2025 en el ejército y en presidencia, han preferido quitarle a los médicos, han preferido quitarle a los maestros. O sea, es todas esas cosas básicas, es todo eso que es tan importante para que la gente no se muera en los hospitales, que haya alguien que los atienda. Y yo no entiendo aún cómo es posible que hay personas que los defienden cuando es tan obvio que le están quitando los derechos fundamentales a la gente. Y por lo que tanto hemos luchado. O sea, al final le están pagando más a una edecán que a un doctor. Imagínate que el techo del escalafón es de $3,500. O sea, un médico no puede llegar, aunque sea especialista, no puede ganar más de eso. Ah, pero los asesores en la Asamblea Legislativa, ellos sí, pueden ganar $4,400. Y las edecanes, 3,500. Entonces, ¿cómo es posible que le estemos pagando más, que estemos comprando incluso helicópteros, cuando ni siquiera tenemos dinero para el siguiente año para el Hospital Rosales? O sea, es una situación que al final del amor al odio hay solo un paso. Entonces hay que tener, y ellos tienen que tener ahora mucho cuidado, porque la gente los quiere en este momento, pero así como los quiere, los van a llegar a odiar mucho. Y eso obviamente va a pasar muy pronto, porque ya la gente ya está viendo marchas, va a haber marchas de médicos, hay falta de medicamentos. Podemos hablar en otra ocasión de los contratos que han amarrado diputados con proveedores de medicamentos en Miami y diferentes, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, de cómo ellos se han beneficiado de esos contratos y que ahora han causado una falta de medicamentos. El medicamento que le dan a la gente viene de la India, por ejemplo, y ni siquiera saben qué es lo que están tomando. También de cómo han quebrado lo que es la cosecha nacional, la agricultura, ¿no? O sea, todo esto se va a ir sumando poco a poco y va a hacer ver a la gente que la corrupción es un problema igual o peor que el que teníamos de las pandillas. Que sí es cierto, se ha controlado por el momento el tema de las pandillas, pero no podemos permitir el tema de la corrupción solo porque alguien esté combatiendo las pandillas, porque es un problema igual o peor, porque al final ese dinero que podría ser destinado para hospitales, para los maestros de sus hijos, se está yendo en helicópteros que no necesitamos o en comprar edificios que al final solo ponen restaurantes de lujo en sus azoteas. Perfecto, Will. Bueno, muchas gracias, brother, por esta entrevista y probablemente vamos a grabar otra vez tocando el tema de los hospitales, porque el gobierno ha sido incapaz de construir hospitales. Los medicamentos, hay diputados que se están lucrando de esto cuando no debería ser porque la ley se los prohíbe, eso y más, vamos a tocar en el próximo programa. Así que cuídense mucho. Adiós.